Estoy metido en una cueva a 50 minutos de la salida más cercana. En este lugar se han encontrado muchos huesos humanos, el mismo lugar donde venimos algunos pocos a practicar el buceo en cuevas, uno de los 10 deportes más extremos del mundo. Y para esto, cientos de buceos de entrenamiento para experimentar el río subterráneo más grande del mundo, el inframundo maya. Hace 66 millones de años un enorme asteroide cayó del espacio. El asteroide golpeó a México con tanta fuerza que creó una serie de terremotos y erupciones volcánicas. El impacto creó una nube tan grande que cubrió el planeta y mató a los dinosaurios. Este asteroide cayó en Yucatán, donde gracias a la explosión se formaron grietas debajo de la Tierra, creando entradas que permitieron que el agua se filtrara y creara los cenotes. La palabra cenote viene de la palabra maya zenot, que significa abismo. Para ellos, estos eran las puertas al inframundo, y el lugar ideal para hacer rituales y encontrar cráneos y todo tipo de tesoros escondidos en el inframundo maya. Se cree que en los cenotes, especialmente el de Chichén Itzá, se hacían sacrificios humanos. Es por eso que hemos entrenado mucho para este buceo técnico, porque ahora tal vez no hay sacrificios, pero todos los años mueren personas aquí, abajo, buceando. Es importante encontrar a un buen guía que sepa el camino por este laberinto. Y no me van a creer con quién me estoy metiendo. Con Leo Morales, acreedor de 2 récords Guinness por buceo de profundidad y buceo de distancia en aguas abiertas. Uno de los mejores instructores y guías del mundo. Es impresionante ver a Leo entrar al agua. Y es un recorrido maravilloso. Vamos a ir a favor de la corriente al principio, se llama downstream, ¿ok? Y de regreso vamos a venir, nos va a costar un poquito más de trabajo porque vamos a ir upstream, vamos a ir en contra de corriente. Entonces el objetivo es entrar a cueva, vamos a poner el carrete principal al principio, empezando el buceo vamos a amarrarnos con el carrete principal, que es este. Posteriormente vamos a hacer un salto, ¿correcto? Entonces en la segunda T a la izquierda vamos a hacer un salto para conectar con otro cenote. En unos momentos estaremos ingresando a la cueva como parte del entrenamiento de un proyecto de buceo. Al principio es importante marcar bien tu línea de vida, una cuerda que amarras con un carrete para marcar la entrada y salida, como Hansel y Gretel, dejando un rastro para encontrar el regreso a casa. Una vez que consumamos 1/3 de nuestro aire, o aproximadamente 50 minutos de buceo, teóricamente tendríamos otro tercio para regresar y 1/3 de reserva para cualquier emergencia que llegara a suceder. Lo más importante es tener aire, pero también no entrar en pánico. Una de las causas principales de muerte en las cuevas son ataques de pánico. La otra causa principal es la pérdida de línea de vida. El trayecto es fascinante. Miles de estalactitas apiladas en bóvedas de todos los tamaños. Debemos de tener cuidado de no levantar sedimento, el cual muy fácilmente nublaría nuestra vista y no nos dejaría admirar el paisaje, o en el peor de los casos, encontrar el camino de regreso. Quería enseñarles el cenote porque esto me parece, esto no lo vas a ver en muchos lados, esta ruina natural. De hecho, si quieres bajar, podríamos venir buceando hacia acá, o sea, eso sí se podría hacer. Pero es lo que te digo, acá hay como 4 rutas principales. Este es uno de ellos y esta es la salida. ¿Ya viste la ruina? Qué espectacular. Vamos a pasar el cuarto de las reflexiones de Room of Reflection, que es una subidita preciosa que se ve llena de estalactitas, muy iluminada, y inmediatamente buscamos la línea y ahí vamos a hacer este loop de City of Agri. Checamos nuestra presión de gas, nos seguimos hacia adelante hasta que marquemos tercio y volvemos a regresar. Transcurrimos 30 minutos de nuestro buceo y encontramos restricciones, o pasos donde es más difícil accesar. Es una increíble sensación el flotar por este laberinto, y a la misma vez, un lugar mágico donde incluso la vista se te nubla con la termoclina. Un efecto visual similar a cuando el ácido se mezcla con el agua. En estos túneles casi no hay vida, a excepción de algunos pocos seres vivos sin ojos. Innumerables reliquias han sido encontradas en estos túneles, incluyendo huesos de animales muy antiguos. Es el lugar perfecto para estudiar a nuestros antepasados. Llegamos al tercio de nuestro aire y debemos de regresar. El regreso es por la misma línea, solo que esta vez me toca a mí llevar la delantera. De esta manera, Leo podrá recoger las galletitas que dejamos para entrar en nuestro camino. Pasamos por las mismas zonas, el mismo camino, la misma línea. El hecho de tener todavía 1/3 de reserva me hace sentir seguro, acompañado de la increíble experiencia y guía de Leo, que sin él nada de esto sería posible. Es un trabajo en equipo, es una sensación de exploración y de ver más allá de lo que vemos allá afuera. Me hace entender un poco más. Faltan muchísimos kilómetros por explorar.
miles de entradas nunca antes vistas. Así que estos episodios continuarán, siempre y cuando podamos respirar.